Buenas tardes, mi nombre es Christopher Gallardo Rodríguez y en esta ocasión les voy a platicar sobre las principales partes de una central hidroeléctrica. Primero que nada, ¿qué es una central hidroeléctrica? Una central hidroeléctrica aprovecha las masas de agua en movimiento que circulan por los ríos para transformarlas en energía eléctrica renovable. Por ello se utiliza turbinas acopladas a los alternadores según la potencia instalada. Las centrales hidroeléctricas pueden ser centrales hidroeléctricas de gran potencia, más de 10 megawatts de potencia eléctrica, mini centrales hidroeléctricas entre 1 megawatt y 10 megawatts, y microcentrales hidroeléctricas menos de un megawatt de potencia. Los componentes principales de la central hidroeléctrica: la prensa, que es responsable de contener el agua de un río y almacenarla en un embalse. Rebosadores, que son elementos que permiten liberar parte del agua retenida sin que pase por la sala de máquinas. Destructores de energía, que reducen la energía del agua para evitar erosiones en el terreno o sobrecarga. Se dividen en dos tipos principales: son los dientes o prismas de cemento, que provocan un aumento de la turbulencia de los remolinos, y los deflectores de salto de esquí, que disipan la energía haciendo aumentar la fricción del agua con el aire y a través del choque con el colchón de agua que se encuentra a su caída. Sala de máquinas, que es la construcción donde se sitúan las máquinas, entre paréntesis turbinas, alternadores y elementos de regulación y control de la central. La turbina, que transforma la energía cinética de una corriente de agua en energía mecánica, y el alternador, tipo de generador eléctrico que transforma la energía mecánica en eléctrica. Conducciones. La alimentación del agua a las turbinas se hace a través de un sistema complejo de canalizaciones. En el caso de los canales, se puede realizar excavando el terreno o de forma artificial mediante estructuras de hormigón. Su construcción está siempre super, suspendida a las condiciones geográficas. Por eso, la mejor solución es construir un túnel de carga, aunque el coste de inversión sea más elevado. La parte final del recorrido del agua desde la cámara de carga hasta las turbinas se realiza a través de una turbina forzada. Para la construcción de esta turbina se utiliza acero para saltos de agua hasta 2000 m y hormigón para saltos de agua de 50 m. Las válvulas, que son dispositivos que permiten controlar y regular la circulación del agua para las turbinas, y las chimeneas de equilibrio, pozos de presión de las turbinas, que utilizan para evitar el llamado golpe de ariete, que produce cuando hay un cambio repentino de presión debido a la apertura o cierre rápido de las válvulas. Ahora, la prensa es un elemento esencial de la central hidroeléctrica, que se encarga de contener el agua de un río y almacenarla en un embalse. Su construcción crea un determinado nivel de agua antes, antes de la contención, y otro nivel diferente después de la misma. Ese desnivel se aprovecha para producir energía. La forma de la prensa depende principalmente de la orografía del terreno y del curso del agua donde se ubica. Según el material utilizado, existen prensas de tierra y prensas de hormigón. Las prensas de hormigón son las más resistentes y las más utilizadas. Dependiendo de la estructura, se puede clasificar en prensas de gravedad. De larga duración, no necesitan mantenimiento. Su altura está limitada por la resistencia del terreno. Tienen forma triangular y una base ancha que estrecha en la parte superior. Prensas de vuelta. Su pared tiene forma curva. La presión provocada por el agua se transmite íntegramente hacia las paredes del valle por efecto del arco. Cuando las condiciones son favorables, la estructura necesita menos hormigón que una prensa de gravedad, pero es difícil encontrar lugares donde se pueda construir. Y por último, la prensa de contrafuertes. Dispone de una pared que soporta el agua y una serie de contrafuertes o pilares de forma triangular, que sujetan la pared y transmiten la carga de agua a la base. En general se utiliza en terrenos poco estables y no son muy económicas. La turbina hidráulica es el elemento fundamental con el que se aprovecha la energía. Transforma la energía cinética, fruto del movimiento, entre paréntesis, de una corriente de agua y la energía mecánica. Su componente más importante es el rotor,
que tiene una serie de palas impulsadas por el agua en movimiento. Las turbinas hidráulicas se pueden clasificar en dos grupos: turbinas de acción, que son aquellas en las que la energía de la presión del agua se transforma completamente en energía cinética. Su característica principal es que el agua tiene la máxima presión en la entrada y la salida del rodillo. Un ejemplo en este tipo son las turbinas de Pelton, y el otro es las turbinas de reacción, que solamente una parte de la energía de presión del agua se transforma en energía cinética. El agua tiene una presión menor en la salida que en la entrada. Las turbinas, las turbinas más utilizadas y con mejores resultados son las turbinas de Pelton, Francis y Kaplan. Sus características técnicas y sus aplicaciones más destacadas son: en la turbina de Pelton se conoce como el nombre de turbina de presión. Son adecuadas para los saltos de gran altura y para los caudales relativamente pequeños. La forma de instalación más habitual es la disposición horizontal del eje. Las turbinas de Francis es conocida como una turbina de sobrepresión porque la presión variable en porque la presión variable es la presión es variable en la zona del rodillo. Perdón. Las turbinas de Francis se pueden usar en saltos de diferentes alturas dentro de un amplio margen de caudal, pero son de rendimiento óptimo cuando trabajan en un caudal entre el 60 y el 100% del caudal máximo. Se puede instalar con el eje en posición horizontal o en posición vertical, pero en general la disposición más habitual es el eje vertical. Y la turbina de Kaplan. Sus turbinas de admisión total y de reacción se usan en saltos de pequeña altura con caudales medianos y grandes. Normalmente se instalan con el eje en posición vertical, pero también se puede instalar en forma horizontal o inclinada. Tipos de central hidroeléctrica. Tipos de central, tipos de central hidroeléctrica. Centrales de agua fluyente. El terreno no presenta mucho desnivel. Es necesario que el caudal del río sea lo suficiente constante como para asegurar una potencia determinada durante todo el año. En la temporada de precipitaciones abundantes desarrollan su máximo potencial y dejan pasar agua excedente. En cambio, durante la época seca, la potencia disminuye en función del caudal, llegando a ser casi nulo en algunos ríos en verano. No tiene embalse. Centrales de embalse. Cuentan con una o más prensas que forman lagos artificiales donde se almacena un volumen considerable de agua por encima de las turbinas. El embalse puede producir energía eléctrica durante todo el año, aunque el río seque completamente durante algunos meses. Estas centrales exigen generalmente una inversión de capital más grande que la de agua fluyente. Centrales a pie de prensa. En un tramo de río con un desnivel apreciable se construye una prensa de una altura determinada. La sala de turbina se sitúa después de la prensa. Centrales por alteración de las aguas. Las aguas del río se desvían mediante una pequeña prensa y se conducen mediante un canal con una pérdida de desnivel tan pequeña como sea posible. Centrales de bombeo o reversibles. Disponen de dos embalses situados a niveles diferentes. Cuando la demanda diaria de energía eléctrica es máxima, estas centrales trabajan como una central hidroeléctrica convencional. El agua cae desde el embalse superior haciendo girar las turbinas y después queda almacenada en el embalse inferior. Durante las horas del día de menor demanda, el agua se bombea al embalse superior para que vuelva a ser el ciclo productivo. Este tipo de central utilizan los recursos hídricos de una forma más racional. Funcionamiento de una central hidroeléctrica. La prensa se sitúa en el curso de un río donde artificialmente acumula un volumen de agua para formar un embalse. Esto permite que el agua adquiera una energía potencial que después se transformará en electricidad. Para ello, la prensa se sitúa aguas arriba con una válvula que permite controlar la entrada del agua a la galería de presión, previa a una tubería forzada que conduce el agua hasta la turbina de la sala de máquinas de una central. El agua a presión de la turbina forzada va transformando su energía potencial a cinética, entre paréntesis, es decir, va perdiendo fuerza y adquiere velocidad. Al llegar a la sala de máquinas, el agua actúa sobre los álabes de la turbina hidráulica, transformando su energía cinética en energía mecánica en rotación, el eje de la turbina está unido al del generador, que al girar convierte la energía rotatoria
en corriente alterna en media tensión. El agua, una vez ha crecido su energía, vuelve al río aguas abajo de una central a través de un canal de desagüe. Las ventajas y desventajas de las centrales hidroeléctricas se caracterizan por ser limpias y no por ser necesarias y no por necesitar combustible para funcionar. Además, sus embalses pueden utilizar para suministrar agua a las poblaciones cercanas como protección contra las inundaciones o para regar. Es importante señalar que las centrales tienen costes de explotación y mantenimiento bajos y que las turbinas hidráulicas son de fácil control y mantenimiento a pesar de todas estas ventajas. Las centrales hidroeléctricas también presentan varios inconvenientes, como por ejemplo su elevado tiempo de construcción o los elevados costes de infraestructura y de inversión por kilovatio instalado. Además, la generación de energía depende de las condiciones meteorológicas y puede variar de estación a estación. El impacto ambiental. La electricidad de origen hidráulica se ha considerado siempre una alternativa energética limpia. Existen diversos efectos ambientales derivados de la construcción y la infraestructura de las centrales hidroeléctricas. Entre ellos podemos señalar que altera el territorio modifica el ciclo de vida de la fauna, dificulta la navegación fluvial y transporte de materiales aguas abajo, por entre paréntesis nutrientes y sedimentos como limos y arcillas. Además, reduce el caudal de los ríos, y modifica el nivel de las capas freáticas, la composición de agua embalsada y el microclima. Los costes ambientales y sociales de este tipo de centrales pueden evitarse o reducirse y se evalúan cuidadosamente y se implantan medidas correctivas. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.